Dios te bendiga en este día. Hoy te traigo una palabra de parte de Dios que sé que va a bendecir tu vida. Así que yo espero que tú pongas atención a lo que Dios tiene para decirte en el día de hoy. La palabra de Dios, se lee en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 14, versículos del 26 al 31, y dice de la siguiente manera. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron: «¡Es un fantasma!». Pero Jesús les habló de inmediato: «No tengan miedo». Dijo: «Tengan ánimo, yo estoy aquí». Entonces Pedro lo llamó: «Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti, caminando sobre el agua». Y Jesús le responde: «Sí, ven», dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «¡Sálvame, Señor!», gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. «¿Tienes tan poca fe?», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?». Esto se encuentra en la versión NTV. Y lo primero que yo quiero que notemos aquí es: los discípulos ven a Jesús caminar sobre el agua y ellos pensaban que era un fantasma. Lo menos que ellos imaginaban era que era su amigo, el maestro, quien ellos estaban acostumbrados a verlo haciendo milagros. Pero en ese momento ellos no imaginaron que era Jesús. O sea, no sé qué estaba pasando por su mente, pero algo que el Señor me enseñaba con esta historia es que hay veces que nosotros tenemos una experiencia con el Señor. Hay veces que tenemos un sueño, una revelación, una visitación de parte de Dios. Y hay veces que nosotros decimos: «Wow, pero ¿de dónde viene esto?». Y nos asustamos y decimos: «Dios mío, pero ¿de dónde vino esto? Pero ¿qué es esto? ¿Qué fue esto que experimenté?». Y hay algo en tu espíritu que es la voz del Padre que te está diciendo: «No temas, yo soy». O sea, algo en tu espíritu está diciendo, te está dando testimonio y te está diciendo: lo que tú estás experimentando no es casualidad. Lo que tú estás experimentando tiene un propósito. Lo que tú estás experimentando no es normal. Lo que se te acaba de enseñar no es coincidencia. Y tú sientes esa inquietud en tu espíritu, pero muchas veces somos como Pedro, y no está mal, que a veces le pedimos confirmación a Dios acerca de esta experiencia que estamos viviendo, porque Pedro le dijo a Jesús: «Maestro, si eres tú, que yo camine sobre el agua». Pero Jesús no se enojó porque él le pidiera una confirmación de que era él el que le estaba hablando. Y hay veces que Dios nos está hablando y nosotros pedimos confirmación para saber si de verdad Dios nos está hablando. Y no está mal, porque el maestro le dio la confirmación y le dijo que fuera hacia él. Y Pedro comenzó a caminar sobre el agua. O sea que se manifestó la confirmación que él estaba pidiendo a Dios. Y muchas veces esa experiencia o esa revelación, ese sueño, ese plan de Dios en tu vida que Él te reveló, esa palabra que Él te dio, que había algo en tu espíritu que Él te lo estaba diciendo, pero como quiera pediste confirmación y Dios te la da la confirmación. Y tú te das cuenta cómo Pedro le pide una confirmación al maestro e inmediatamente comienza a suceder algo sobrenatural, algo fuera de lo común, algo que si no fuera realmente Jesús, no estuviera pasando, porque él le dice: «Si eres tú, que yo camine sobre el agua». Y yo vengo a decirte en esta hora que tú sabes la confirmación que tú le pediste a Dios. Tú sabes la palabra que tú le dijiste a Dios, que en privado, en intimidad, que tú sabes que si no hubiera sido Dios, eso no hubiera sucedido. Tú sabes que hubo una respuesta que si no hubiera sido el Señor no hubiera sucedido. Pero somos como Pedro muchas veces, que Pedro, el maestro le dijo, antes del caminar sobre el agua, antes de hacerle la petición, le dijo: «Yo soy, no temas».
¿Y sabes qué sucedió? Que cuando vino la manifestación de la comprobación que verdaderamente era el maestro que estaba ahí, que verdaderamente era el maestro que estaba caminando sobre las aguas, que verdaderamente era el maestro que estaba con ellos, cuando vino la confirmación, el problema que surgió aquí fue que Pedro, en vez de enfocarse en el que le dijo no tengas miedo, desde antes de él pedirle la confirmación, se enfocó en las olas que estaban alrededor. Dios mío. Y algo que yo aprendí sobre esto es que en lo que tú fijas tu mirada, en lo que tú pones tu atención, es lo que tendrá el poder sobre ti. Mientras él tenía la mirada puesta en aquel que estaba caminando sobre el agua, en aquel que le dio la palabra, en aquel sobrenatural que tiene el poder, él dominaba las olas y el fuerte viento y seguía caminando independientemente de lo que estaba sucediendo. Mientras él estaba mirando a Jesús, la tormenta como quiera estaba ahí. Mientras él estaba mirando a Jesús, el movimiento de las aguas como quiera estaba ahí. Mientras él estaba mirando a Jesús, el fuerte viento como quiera estaba ahí. No se había movido, nada había cambiado. Lo que había cambiado era el dominar por encima de la circunstancia y por encima de la tempestad, dominar y poder caminar por encima de todo aquello que estaba azotando la barca. ¿Por qué? Porque cuando él miró al que tiene poder, entonces él comenzó a dominar lo que estaba azotando la barca. Yo no sé si yo me estoy dando a entender, no sé si estás entendiendo. Cuando Pedro se enfocó entonces en el fuerte viento, dice que tuvo miedo y ahí comenzó a hundirse. Pero como vuelvo y te digo, el viento siempre estuvo ahí. Las olas siempre estuvieron ahí, pero en el momento en el cual él la miró, entonces tuvo poder sobre él. Pero en el momento que Pedro estaba mirando a Jesús, entonces él tenía poder sobre las olas. ¡Wow, Dios mío! Espíritu Santo de Dios, yo no sé cuál fue la palabra que Dios te dijo. Yo no sé cuál fue la revelación que el Señor te dio, pero tú le pediste una confirmación a Dios y Dios te la dio. El problema que está sucediendo aquí no fue si Dios te habló o no, porque ya Dios te confirmó que Él te habló. El problema fue que quitaste la mirada del que te habló y donde pusiste la mirada ahora en las olas, en el viento, entonces está teniendo poder sobre ti. Por eso te estás hundiendo y por eso a lo primero estabas caminando y estabas viendo el propósito, estabas viendo cómo estabas caminando sobre la palabra, estabas caminando y estabas dominando aquellas cosas que ahora están teniendo poder sobre ti. Cuando Dios te dio la palabra, te la dio por encima del caos que había. Cuando Dios te dio la palabra, te la dio por encima del problema matrimonial. Cuando Dios te dio la palabra, te la dio por encima del problema de salud. Cuando Dios te dio la palabra, te la dio por encima de la situación que estaba sucediendo en tu casa. Cuando Dios te dio la palabra, te la dio con la misma situación que tú estás viviendo ahora. Pero el problema es que en aquel momento tú la creíste, caminaste y viste el poder de Dios. El problema comenzó cuando desviaste tu mirada. Las cosas van a cambiar, las cosas van a comenzar a fluir cuando tú mires a quien te dio la palabra. Vas a tener que quitarle poder a lo que siempre ha estado y comenzar a fijar tu mirada en el que tiene el poder sobre las olas. Y fíjate bien que Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste de mí? ¿Por qué dudaste de la revelación que te di? ¿Y por qué dudaste de la confirmación que te di? ¿Por qué dudaste? Si antes de que me pidieras la confirmación, yo te dije que no temieras. Si antes de que me pidieras la manifestación, yo te dije que no temieras. ¿Por qué dudaste de mí? Pedro se comenzó a hundir por dudar de Jesús, porque le dio poder a las olas, a la tempestad que siempre estuvieron, y dudó del poder de aquel que puede calmar, que fue que creó el mar, que fue que creó los cielos y la tierra.
Entonces en este día yo vengo a decirte que la razón por la que te estás hundiendo no fue porque no fuera Dios que habló, es que ya Dios te confirmó. La razón es porque quitaste la mirada de aquel que te dio la palabra. Hoy es el día de que debes de colocar tu mirada nuevamente y enfocarte y darle el poder a quien debe de tener el poder. Concentrarte y confiar en quien debes de confiar, no en lo que está a tu alrededor, sino el que está al frente, que te dio la palabra, que está contigo y que domina lo natural, lo sobrenatural, lo que está en esta tierra y lo que está fuera de ella. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús.